Que la música tradicional en Asturias vive la mellor de les épocas ye de xuru per sabío, como también que ye pergranible el labor que desendolquen les escuelas de música tradicional, como esta escuela de música de Mieres na que nos encontramos, porque este día celébrase el 12 microconcierto en lo que va de año de gaita, tambor y curdión. Una muesa bien nidia de lo mucho y bono que faen los nuesos rapazos averaos a la música de nueso. Este es el primer instrumento que vamos a ver hoy, y la gaita, como todos conocéis. Y un instrumento de viento y que sabéis que está hecho en madera. La gaita es un instrumento mágico y a que no sabéis por qué, y es porque tiene vida. La gaita es un instrumento con vida y os voy a enseñar aquí las partes que tiene la gaita. Esto que veis aquí y el pulmón de la gaita, que se llena de aire cuando lo metemos por la boca, por aquí, que está ahí la boca, y a la vez respira por esta parte de aquí tan larga que veis, que llena la nariz. Y la parte más importante de la gaita la tenemos en esta parte de aquí. Aquí está el corazón de la gaita. Pero todas estas partes del cuerpo de la gaita después tienen un nombre especial. El pulmón, que es donde metemos el aire, y el fuelle, y es de piel. Mirad. Como podéis ver, y es de piel. La boca, por donde metemos el aire para el pulmón, llámase soplete. Y esta parte tan larga de aquí atrás que hay en la nariz, la llamamos el roncón, pero ¿a que no sabéis por qué la llamamos el roncón? Porque ronca. Mirad, ya veréis. Voy a explicaroslo ahora, lo vais a escuchar. ¿Veis? La parte más importante de la gaita, como os decía antes, donde está escondido el corazón, esto de aquí, llámase el puntero, y es donde hacemos la música y donde sale la melodía. Pero dentro del puntero, os voy a enseñar con mucho cuidadín que no pase nada, está el corazón. Este y el corazón de la gaita. ¿Veis? Sin esto la gaita no funciona. Lo voy a quitar con mucho cuidado. Mirad. Pero ahora si metemos el corazón otra vez aquí con muchísimo cuidado, vais a ver cómo funciona. Bueno, pues todo esto junto hace el instrumento que hoy estamos viendo primero, que es la gaita. Y os voy a hacer una pequeña demostración para que veáis cómo suena. ¿Veis? Pues ahora vamos a ver el siguiente instrumento. Hola niños y niñas de Mieres. Vamos a seguir con un instrumento más. Antes visteis la gaita, ahora vamos a ver el curdión, la curdión diatónica, que es esto que tenemos aquí. Esto también tiene vida, y al igual que la gaita, lo que pasa que está un poco más escondida, no lo tenemos tan a la vista todo, ¿no? No podemos sacarles piezas, pero os voy a demostrar que está vivo. Fijaos, necesita aire para respirar, aire para funcionar y aire para sonar, para hacer música. Escuchadlo. Estos son los pulmones del curdión, ¿vale? Si apretamos unos botones que tenemos aquí, del lado derecho, hacemos lo que es la melodía. Y del otro lado tenemos otros botones con los que hacemos un acompañamiento rítmico.
Esto y el acordeón diatónico. Olivar, pasar mucha gana de daqué, oliva polos oricios, caciplar, metese nasuntos allenos.